Bueno, como Mesa del Sector Público, nosotros queremos manifestar hoy día nuestra molestia por los pocos avances que han existido en la comisión bipartita de la Mesa del Sector Público y del Gobierno. Nosotros, como trabajadores y trabajadoras del sector público, hemos hecho todos los esfuerzos y hemos tenido toda la voluntad de querer avanzar en esta comisión bipartita. Hemos entregado los números, el universo de trabajadores que van a ser beneficiados, ¿no es cierto?, con la solución de nuestra demanda histórica, que es la nivelación de zona. También hemos llegado al presupuesto, cuánto es lo que costaría para la región. Sin embargo, hemos tenido 5 reuniones donde el Gobierno no nos ha presentado ninguna propuesta a nuestra demanda. Nosotros necesitamos saber qué es lo que tiene Hacienda. Desde el primer día lo dijimos, para suspender este paro necesitamos que Hacienda se sienta a la mesa con nosotros, que traiga un poder resolutivo por parte del nivel central donde se puedan tomar decisiones en esta mesa, de que sea una mesa resolutiva. Sin embargo, hemos tenido la presencia de Hacienda a través de videoconferencia y el día de ayer asistió a esta reunión el Ceremi de Hacienda de la región de Magallanes. Nosotros queremos decir, estamos muy molestos como Mesa del Sector Público porque en una de las reuniones, en una de las primeras reuniones, pedimos y quedó estipulado en los acuerdos que no queríamos a el Ceremi de Hacienda de Magallanes porque ellos tienen una demanda distinta a la de nosotros y además necesitamos que esté alguien del nivel central que valide nuestra propuesta. Ayer quedó demostrado que esta persona que vino de Magallanes no tenía conocimiento alguno de esta demanda. Tuvimos que explicarle de nuevo de qué se trata la nivelación de zona, por qué esta reivindicación, por qué los 19 días de paro, qué era lo que estábamos pidiendo. Había una completa ignorancia por parte del Ceremi de Hacienda de Magallanes respecto a esta demanda y así no se puede avanzar. Y no solo del Ceremi de Hacienda, sino también de los distintos representantes que han estado en la mesa del Gobierno. Hay un desconocimiento absoluto de los temas técnicos para poder avanzar. Tenemos sentado ahí a gente que es política, al director del IPS, a la Ceremi de Justicia, a la Ceremi del Trabajo recién nombrada, que también queremos decirlo, la coordinadora de esta mesa bipartita iba a ser la intendenta de la República, o sea, la intendenta de la región, que iba a liderar esta mesa, o no a liderar, porque en realidad iba a ser compartido con la coordinadora de la Mesa del Sector Público y la intendenta, esta mesa bipartita. Sin embargo, ella nombró a la Ceremi del Trabajo, una Ceremi que recién está asumiendo, que desconoce también nuestra demanda y que desconoce los aspectos técnicos, los argumentos. Por lo tanto, se ha avanzado muy poco y lo que se ha avanzado ha sido gracias al trabajo que ha realizado la Mesa del Sector Público, ya que nosotros hemos llevado a esta mesa todos los antecedentes. Sin embargo, nos hemos encontrado con gente que desconoce la demanda y que técnicamente no está capacitada para llevar este trabajo a un buen término. Y bueno, también decir que la intendenta no está cumpliendo su palabra, que los acuerdos en la región de Aysén se cumplen y ella es de esta región. Por lo tanto, ella nos dijo que confiáramos en ella como representante de Michelle Bachelet en la región, que no iba a venir el ministro de Hacienda a firmar este protocolo de acuerdo porque todo lo que íbamos a trabajar ahí en esa mesa iba a estar validado por Hacienda, que finalmente iba a venir el 15 de mayo a sellar este trabajo. Ayer nos dijeron que no iban a tener el trabajo listo el 15 de mayo. Eso para nosotros es grave porque los acuerdos se tienen que cumplir. Por lo tanto, nosotros, como Mesa del Sector Público, hoy día dijimos que si hoy día no hay una demanda concreta por parte del Gobierno, nos iríamos a paro a contar del día lunes. Los parlamentarios, bueno, ellos firmaron como garantes este acuerdo. Nosotros sabemos que hoy día están llegando a la región. Vamos a pedir que se reúnan con nosotros, por lo menos los 3 que están acá, porque el presidente del Senado, que se ha estado comunicando con nosotros para ver los avances de esta mesa, se encuentra, ¿no es cierto?, fuera del país, en el tema de la Haya. Pero ellos dieron su firma, se comprometieron con nosotros como garantes, así que vamos a tener una conversación hoy día o mañana para también dar a conocer nuestro malestar respecto al poco avance que ha existido en esta instancia bipartita que tenemos con el Gobierno. Bueno, la presidenta dijo ayer que los acuerdos se tienen que cumplir.
¿no es cierto? Ella tiene una agenda de trabajo y se ha comprometido en distintas materias. Ha dicho de que va a haber un cambio constitucional, se está trabajando en la reforma laboral, hay distintas medidas que se está llevando a cabo el gobierno, por lo tanto, si hay cambios ministeriales, el trabajo tiene que continuar. Nosotros esperamos lo mismo acá en la región. Este es un acuerdo que asumió la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, a través de la Intendenta, que es su representante acá en la región, y los acuerdos se tienen que cumplir. Lamentamos que le haya pedido la renuncia a todos, pero en realidad esto nos muestra que si le están pidiendo la renuncia a los ministros, me imagino que el nivel para abajo también, desde los intendentes y los seremi, no está muy bueno. O sea, la señal que está mostrando hoy día la Presidenta es que la gente está molesta, que la ciudadanía está desconforme porque no se están cumpliendo los acuerdos con los trabajadores, con los estudiantes, con los distintos sectores, y por eso va a haber un cambio. Nosotros también esperamos que este cambio nos ayude a nosotros. De partida, si hay cambio en la comisión bipartita, ojalá que pongan a gente con las competencias necesarias para poder avanzar y para llegar a un buen puerto en nuestra negociación. Nosotros hoy día vamos a ir a la Intendencia a buscar una propuesta del gobierno, de Hacienda. Si eso hoy día no está, nosotros el día lunes vamos a retomar nuestras movilizaciones.